Vamos a Hebreos capítulo 12. Hoy vamos a leer un poquito de Biblia bastante, aunque no arreglé nada. No arreglé la verdad, nada. Pero traté de poner unos versos en orden. Hebreos 12. Más atrás. Está por Efesios, en Hebreos. No, para allá no, para el otro lado. ¿A dónde está? No, ya se pasó. ¿Dónde está? En la dirección en la que va tiene que pasar Santiago y ahí mismo después de Santiago viene Hebreo. O antes de Santiago Hebreo en el orden normal. Doce. Lo tiene. Vamos a leer desde... ¿A dónde? Desde el versículo 5 hasta el 10. Vamos a leer solamente esos 5 versículos. Y ahí le damos desarrollo. Verso 5 del capítulo 12 de Hebreo dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Vamos hasta el 11, que es el versículo que a mí me interesa que leamos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Este texto, métele en mente. Voy a empezarlo de nuevo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos bendiga con su palabra. Es verdad que ninguna disciplina al momento es causa de gozo. Ahora lo apagó, le bajó la velocidad al abanico. Es que le sacó el botón de arriba, mira. Y el botón donde está afuera. Bueno, sigue. Sí, a ver, la deja.
la enfría. Eh, Probablemente ya me hayan escuchado antes diciendo una anécdota. Bueno, no una anécdota, normalmente es un ejemplo que utilizo en muchas veces, de diferentes prácticas, en la de la taza de café o la taza de lo que podamos tener en la mano en el momento, ¿cierto? Por ejemplo, yo en este caso tengo este vaso que tiene un poquito de café. Puedes tener en cualquier momento una taza o cualquier recipiente que tenga cualquier también tipo de contenido, ya sea café, que sea té, sea jugo, sea agua, pero ciertamente, casi siempre que la tengamos en la mano la vamos a tener llena de algo, o media llena, ¿cierto? Sí, usted no va a pasear por ahí con una taza vacía, un vaso vacío, siempre va a llevar algo. Y utilizo este ejemplo normalmente siempre como diciendo que este vaso o cualquier taza, cualquier recipiente que usted tenga en la mano, somos nosotros. Somos nosotros. Imagínese que yo agarre este vaso lleno de café y lo comience a sacudir fuerte. ¿Qué pasaría si yo comienzo a sacudir fuerte este vaso? Todos los que estemos aquí quedamos impregnados de lo que contiene el vaso, ¿cierto? En este caso el café. Nosotros somos ese vaso. Siempre, para que eso pase, de que yo sacuda el vaso y todos quedemos impregnados de lo que tiene el vaso, tiene que haber una mano. En ese caso, la mano puede ser la de cualquier persona. Puede ser la de cualquier persona. Efesios capítulo 5, no lo busque. Capítulo 5, verso 18 dice que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es un verbo hiperactivo, o sea, que decir eso es un mandamiento, un mandato. Sed, no le está diciendo posiblemente o si quieres, dice, sed lleno del Espíritu Santo, dice Efesios 5, 18. Pero también Lucas capítulo 17, verso 1 dice que Jesús hablando dice que es imposible que no vengan tropiezos. El verso 1 del capítulo 17 de Lucas. Es imposible. O sea, Jesús está diciendo, mientras usted esté en esta tierra y profese a Cristo, es imposible que no vayan a venir tropiezos. Siempre van a venir tropiezos, ¿verdad? Así dice Lucas 17:1. Sin embargo, por otra parte, también Jesús dijo en Mateo 12, del 34 y el 35, que de la abundancia del corazón abra la boca, ¿verdad? Y también dice en el 35 que como un árbol malo puede dar fruto bueno o un árbol bueno dar fruto malo. Es decir, que de lo que uno esté lleno, en el corazón de lo que haya en el corazón, esa llenura que haya en el corazón, es lo que nosotros vamos a expresar, o lo que va a salir de nuestra boca. Pero recuerde también que le dije hace un rato, que le mencioné hace un rato, que Jesús en 17 de Lucas dijo que era imposible que no vinieran tropiezos. Vamos a olvidarnos o vamos a omitir el tropiezo quien sea. Vamos a omitir cuál es la mano que mece el vaso o la taza para que se impregne todo lo que tenga alrededor.
vamos a enfocarnos primeramente en lo que tiene el vaso. En este caso, este vaso tiene café. Recuerde que le dije que nosotros somos el vaso o la taza. En este caso, de lo que nosotros estemos llenos, cuando venga cualquiera que sea la mano, el tropiezo, y nos sacuda, eso de lo que estemos llenos es de lo que va a salir de nosotros, ¿verdad? De lo que nosotros, en lo que nosotros haya, en el momento del tropiezo, en el momento que nos sacudan, eso es lo que va a salir. Y como le estoy tratando de hacer una ilustración con la propia Biblia, uniéndole un verso con otro. En Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos. En Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Y en Mateo 5, en Mateo 12, 34 a 35 es de la abundancia del corazón, habla la boca. En este caso, supongamos a mí, alguien, cualquiera que sea la persona, me es tropiezo. Alguien, cualquiera que sea la persona, me zarandea como al vaso de café. De mí va a salir o de mí se va a manifestar lo que yo esté lleno, de lo que yo esté lleno. Y debería, en teoría bíblica, ser las manifestaciones del fruto del Espíritu. Porque se supone que como yo, como cristiano, debo evidenciar en esos momentos, no en los momentos de felicidad, no en los momentos de gozo, no en los momentos de alegría, ni en los momentos que nosotros titulamos como momentos bendecidos, sino en el momento del tropiezo del que habla Jesús, no en el momento en el que nos zarandea como a trigo, como Satanás pidió a Pedro. Asimismo, a nosotros también vamos a ser zarandeados, y no necesariamente el mismo Satanás como a Pedro y como a Jesús le dijo a Pedro, sino también pueden ser utilizadas personas cercanas, pueden ser utilizadas personas que nos encontremos en el día a día o en la calle o donde sea, pero van a utilizar a alguien, esa mano que nos sacuda, para ver qué nosotros tenemos dentro, y de lo que nosotros tengamos es lo que vamos a expresar, es lo que vamos a manifestar. En este caso, Efesios 5:18 dice que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo le pongo el mayor ejemplo, que fue el de Jesús. Cuando Jesús llevaba la cruz en el monte del Calvario, hacia el monte del Calvario, que iba a ser crucificado, a él lo vituperaban, a él lo escupían, a él lo latigaban, le injuriaban, le hacían de todo lo que nosotros no nos imaginamos. Y él, ¿cuántas palabras dijo? Yo les voy a decir las palabras que dijo. Padre, perdónalos. Fíjese a algo. El vivo ejemplo, el ejemplo de ejemplos, Jesús, en el momento del tropiezo, en el momento del zarandeo, salió lo que él llevaba adentro. ¿Sabes qué fue lo que salió de Jesús? A través de esas palabras. Amor. 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 En el momento del zarandeo, de Jesús salió amor, salió perdón. Porque como él mismo enseñó en Mateo 12, que del corazón, de la abundancia de ahí, del corazón, habla la boca. Su corazón estaba lleno de amor y de perdón. Él dijo, no me importan los látigos, no me importan los escupitajos, no me importan lo que me injurien, no me importa, perdónalos. Vea la diferencia de lo que sale cuando está el Espíritu. Imaginémonos otro escenario, que no es Jesús, que seamos nosotros, que llevemos la cruz y que nos estén gritando. Yo estoy muriendo por todo lo que me gritan,
Yo estoy muriendo por ese mismo que me está injuriando, que me está escupiendo y que me está latigando. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? No nos vamos lejos. Porque hay veces que vamos caminando con la cruz y nos encontramos con un pequeño tropiezo. Y digo pequeño tropiezo porque a diferencia del que cargaba a Jesús, es muy pequeño. Y nosotros normalmente no reaccionamos como debemos o como reaccionó el vivo ejemplo, Jesús. No decimos perdónalos. El texto inicial de Hebreos 12, en el verso que me iba a enfocar, que le dije que era el 11, habla de que ninguna disciplina en el momento es causa de gozo, ¿cierto? Normalmente, en el contexto del texto ese dice que a los que son hijos Dios los disciplina. A los que son hijos Dios los corrige. O sea, es decir, Dios no permite que sus hijos toda la vida vivan igual. Dios siempre busca la forma de moldearlo, de corregirlo, de que el de hace 2 años no se parezca a el de hoy. E incluso que el de hoy sea mejor que el de ayer, y el de ayer el de mañana sea mejor que el de hoy. O sea, ese es el camino, el que dice la Escritura, que nuestro camino debe ser como la luz de la aurora, ¿cierto? Que va en aumento día tras día. Es decir, vamos mejorándonos, vamos pareciéndonos más a Jesús. Eso es lo que busca Dios en sus correcciones a sus hijos. Pero ciertamente, si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 1, desde el versículo 18, no lo busque, desde el versículo 18 en adelante nos vamos a encontrar que Dios ahí estaba tratando con el pueblo de Israel, el apóstol Pablo, hablando, diciendo que habían personas que habían conocido a Dios, habían personas que habían profesado a Dios, pero que se envanecieron en su razonamiento, ya no razonaban con la palabra, ya no comulgaban con las cosas de Dios, sino con su propio pensamiento, con el yo creo que es así, y con el que yo pienso que es así, y no con el que Dios dice, no con el que yo me quedo con lo que Dios dice, sino con lo que yo creo que es. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando pasa esto, según Romanos 1:18 en adelante, si usted lo lee después, cuando esté en su recámara, se va a dar cuenta que a esa... Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a leer Romanos 1:18. Vamos a leer Romanos 1:18. No nos vamos a quedar con eso. El que lo tiene primero lo encuentra, que me ayude a leerlo, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Mira la parte que quiero resaltar de ese texto. Sí, va a seguir leyendo el 19, pero mire la parte que quiero resaltar de ese texto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Hasta ahí me quedo con ese texto. ¿Qué dice el 19? Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aguántelo ahí. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, conoces a Dios. La ira se revela de Dios, de Dios se revela desde el cielo contra lo que han conocido a Dios, contra lo que Dios se les ha manifestado. Pero ahora salta al verso 22. ¿Qué dice el verso 22? Profesando ser sabio, se hicieron necios. Ok, espérate un momentito. No, déjame entender esto un poquito ahí. Profesando ser sabio. Ok, vamos a ligar ese texto con uno que dice en Proverbios, uno que dice Salmos, que el sabio, el necio, es sabio en su propia opinión, el que dice Proverbio, ¿verdad?
El necio es sabio en su propia opinión. Mire lo que dice aquí. Profesan ser sabios, pero se hacen necios. Es decir, se obstinan en su propio pensamiento que no les interesa practicar el pensamiento de Dios. Me obstino, me arraigo a que yo pienso así y que es así como yo pienso y dejamos de lado el pensamiento de Dios y eso, dice la Escritura, usted lo está leyendo, que nos hace necios, ¿verdad? Nos hace necios. ¿Cuándo? Cuando me obstino mi propio pensamiento y mi pensamiento no comulga con el pensamiento de Dios. Mire, pero sigue leyendo el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que Déjala ahí. Dios los entrega a las inmundicias y a las concupiscencias de sus corazones. Es decir, tú quieres vivir de tu propio pensamiento. Dios dice, hágale. Dale. Yo no te voy a seguir corrigiendo. Ya yo te he venido corrigiendo, pero tú no das tu brazo a torcer. Hágale. Dios te entrega. Dios los entregó, dice. ¿Quién los entregó? Dios. ¿Por qué? Porque de tanto disciplinarte y tú no haces caso, de tanto disciplinar y no haces caso, tú le estás diciendo a Dios, déjame hacer lo que a mí me venga en gana. Léete el 28, brinca hasta el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Se da cuenta que esto lo confirma. Ok. Mire que empezamos hablando en hebreo que Dios es el que disciplina, al que ama, corrige. Pero vámonos al término natural. Y ustedes, mejor que yo, van a conocer que si van a encontrar con personas a las que ustedes han intentado corregir y es ensillar un gallote, como decían antes. No se puede, porque deciden ser necios, como dice aquí en hebreo. Porque se encierran en su propio razonamiento y dicen, no, pero que es rojo, no, que es azul. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el 28? Que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, es decir, mi pensamiento está por encima del de Dios. ¿Qué hace Dios? Los entregó. Me aburrí de disciplinarte o de tratar de corregirte y tú no te dejaste. ¿Qué dice? Ahí Dios los entrega a una mente reprobada, es decir, a su propio pensamiento, que no, porque Él dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos sobre vuestros pensamientos, dice en Isaías, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que a veces nosotros queremos empatar nuestros pensamientos con lo de Dios o queremos reducir el pensamiento de Dios al nuestro. Creemos que Dios piensa como nosotros. O también creemos que nosotros pensamos como Dios. Pero no nos conformamos con que el pensamiento de Dios está escrito acá en este libro que tenemos en la mano. Y ahí es a donde debemos agarrarnos. Mire que estoy tratando de no desviarme del tema. Empezamos con la corrección al hijo, que el Dios al hijo que ama corrige, pero también que Dios, si el hijo que trata de disciplinar, al que trata de corregir, no lo quiere hacer, se obstina en su propio pensamiento, Dios lo deja a su suerte, ¿verdad? Ahí vamos bien, ¿no? Entonces, fíjense en algo. Cuando Dios intenta corregir una y otra vez, y nosotros nos mantenemos en la necedad, pues Dios nos entrega. Ahora, fíjense en algo. Se me quedó la mente en blanco. Ahí va. Ajá.
Dios entrega al que trata de corregir y no se deja corregir. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no nos dejamos corregir? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia del por qué. Por necio. La necedad, ¿de dónde nace? A ver, ahí va. Lo vamos a leer ahora en la Biblia. La necedad nace desde nuestro orgullo. ¿Sabe por qué? Porque esta frase le va a parecer muy familiar. A mí el que me corrige es Dios. Es decir, yo le estoy diciendo con eso, al ser yo el que le diga esa frase, yo le estoy diciendo con eso, tú no tienes nada que decirme a mí. Con esa frase, yo le estoy diciendo al que me intenta corregir es, tú también fallas, ¿por qué tú me tienes que corregir a mí? Sin entender que Dios puede utilizar cualquier persona e incluso una más pecadora que yo para corregirme. A ver, ahora le voy a dar el nombre del tema. Cristianos incorregibles, para que ya vayan teniendo un hilo de por dónde vamos. Cristianos incorregibles. Suena fuerte, pero no suena tan fuerte como realmente es el tema. Imagínense, Dios puede utilizar lo más bajo para corregirnos. E incluso eso más bajo puede ser un impío. Y Dios manda a ese impío, Dios manda a esa persona, a la que sea, a corregirnos, y nosotros salimos con respuesta como esa. A mí el que me corrige es Dios. A mí tú no me vengas a decir nada, prácticamente le estoy diciendo. ¿Cierto? Sin embargo, mire, vamos a un ejemplo bíblico, vamos a Números 22. A ver qué dice, alguien que me encuentre Números 22, por favor. Números es el cuarto libro de la Biblia. Números 22, Números. El cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número 22, versos 27 al 33. Vamos a ver un ejemplo magnífico de que Dios utiliza a cualquiera para corregirnos. Lo tenemos, ¿cierto? Ah, mira, yo soy el que no. Ajá. 22, 27 al 30 y algo por ahí. Vamos, el 27 lo leo. Dice: y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaán. Y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán. Mira a quién Jehová le abrió la boca. Al asna. ¿Qué es un asna? Un burro. ¿Ah? Y Dios le abrió la boca al burro. Y vamos a ver qué le dijo el burro al profeta, es decir, al hijo de Dios. ¿Qué te he hecho yo que me has azotado estas 3 veces? Esto tiene tanto contenido que aquí nos vamos a quedar un buen rato. ¿Qué te he hecho yo que me has azotado estas 3 veces? Y Balaán respondió al asna. Imagínese, usted hablando con un burro en este tiempo y lo mandan directito al Matías Hernández. Pero nos reímos, pero a veces hablamos con burro de 2 patas. Y no solamente hablamos con burro de 2 patas, el burro entiende mejor, más que nosotros. Ahí lo está leyendo usted. Vamos a leer bien.
y ahí repasamos. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, 28, ¿qué te he hecho yo, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? No, es que aquí yo me paro siempre porque es que a mí me cuesta ver un hombre hablando con un burro, hermano. Que el burro tenga la razón. Porque el asno es uno. Ojalá estuviera espada en mi mano, que ahora te mataría, le dijo el hijo de Dios, el profeta, al asna. Y el asna dijo a Balaam, le respondió el asna de nuevo, imagínate, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Es una conversación en la que el asna le está haciendo entender al profeta, o es decir, al hijo de Dios, que está mal. ¿Ah? Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, del hijo de Dios, o del profeta Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? A ver, vamos a pararnos ahí. El ángel de Jehová le está dando la razón a quién. Asna. Entonces nosotros a veces pensamos que porque es burro no tiene la razón. A veces Dios utiliza al asna, al burro, que creemos que no tiene la razón, pero para que podamos nosotros abrir los ojos y ver la parte espiritual de la que Dios nos quiere enseñar. Que no es necesario azotar. No es necesario ofender. No es necesario agredir. No es necesario ni siquiera hacerlo en la mente. Porque hay un trasfondo que no estamos entendiendo el porqué. Detrás de los 3 azotes, detrás de que el asna se echó, no quiso avanzar, detrás de que se le apareció el ángel al asna vio al ángel, mas el que es hijo no lo vio. O sea, es decir, Dios permitió que el asna viera lo espiritual antes que el profeta o que el hijo. Y a veces Dios hace eso en nuestras vidas. A nosotros Dios nos pone personas tercas, pero ¿para qué? Para que aprendamos a amarlas. Para que aprendamos que esa persona terca es la representación de nosotros ante Dios, de nuestra terquedad ante Dios. Así somos de terco nosotros, como asno frente al ángel ante Dios. Y Dios no tiene tanta paciencia a nosotros y nosotros no al asno. Somos tan impacientes. Estamos tan predispuestos ya con el burro. Que no permitimos que nuestro entendimiento vea que hay un ángel ahí adelante. Que Dios está utilizando el asna, al burro, para enseñarme. Vamos a ir leyendo. ¿Dónde quedé yo? Ay, ¿dónde me quedé yo? Iba por el 31. Sí, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino tendido su espada desnuda del 32. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tú estas 3 veces? ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte
porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Oh my God. Dios defendiendo a un burro de un ser humano que se supone que es más racional. Es que ahí Dios puso ese asno ahí, ese burro, para que nosotros no siguiéramos ese camino equivocado. Porque íbamos al despeñadero. Nosotros no entendíamos, nosotros queríamos que el burro se quitara para seguir el camino que nosotros queríamos seguir. Y el amor de Dios es tan grande que hace que el asna se plante con todo y que estén golpeándola ahí, al asna. Y el asna ahí cogiendo palo. Pero no me muevo para que no te mate el ángel. Es decir, no me muevo, me mantengo necio ahí. En tu mente, en mi mente el asna está necia. Pero el asna está resguardándome mi alma. El asna no se levanta con todo y que lo estoy apaleando, es para que mi corazón cambie en lo espiritual, vea, mis ojos espirituales vean lo que hay de adelante. Entonces la pregunta fue el por qué no hacemos necio. Dios puede utilizar cualquier persona para corregirnos. Dios puede utilizar cualquier cosa. No veo a Dios utilizando, no sé, puede ser, pero yo no veo a Dios utilizando un asna en un burro a esta altura. O un perro, pero sí un tonino de la vida. O una señora Rosa. A una Bexia, a una Cándida, a una Caterina. O sea, Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros para corregir a otro, o puede utilizar a cualquier otro para corregirnos a nosotros. El tema está que hay un problemita en esa corrección que Dios nos manda a través de esa persona. ¿Cuál es ese problemita? Que tenemos un orgullo más grande que nosotros. Tenemos un orgullo más grande que nosotros. Y escucha esto. La actitud que nosotros tomemos delante de las correcciones habla de mi madurez e inmadurez o de nuestro gran orgullo que tenemos. La actitud que nosotros tengamos frente a las correcciones. Vamos a aplicarlo un poquito mejor. Depende cómo yo reaccione a una corrección, dice cuán maduro o inmaduro soy yo y cuán orgulloso soy yo. No nos gusta que nos corrijan, pero el tema está en que esa persona, la persona incorregible, es la persona que más le gusta corregir. A la persona incorregible es a la persona que más le gusta corregir. Porque cree que está mejor. Si alguien nos corrige y nos sentimos atacados, es evidencia o una señal evidente de inmadurez y de orgullo. Cuando alguien trata de corregirnos
y nosotros nos sentimos atacados, estamos buscando la forma de proteger el orgullo. Una persona una vez dijo en un tono orgulloso, dijo, nadie se atreve a corregirme a mí. Nadie se atreve a decirme nada. Pero lo dijo como contento. Lo dijo como contento, como sintiéndose orgulloso de que nadie me puede decir nada. Nadie. Y yo pensaba, qué tristeza es ser así. ¿Sabes? Yo en esa frase, o en esa postura, o en esa actitud, yo no veo nada de qué enorgullecerse. Es más bien vergonzosa una postura así. Porque es una evidencia de una soberbia. Mire, tenemos que ser pero muy orgullosos para pensar que somos incorregibles, pero que podemos corregir a todo el mundo. Esa es una persona gobernada por el orgullo y no por el Espíritu de Dios. Es una persona, mire, en Proverbios 9, vamos a leerlo. Proverbios 9. El tema está un poquito fuerte, yo sé. Voy a tratar de terminar rápido. Proverbios 9. Dos versículos de ahí, 8 y 9. Mira lo que dice ahí. Lo tienen ya, ¿verdad? No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Oye, el 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Mire lo que dice este texto. Voy a explicarlo un poquito al término moderno. Si tú reprendes o corriges al necio, te va a aborrecer, te va a odiar, te va a ver como su enemigo, va a sentir que le estás atacando. Entonces, ¿qué dice ahí? No lo reprendas, o sea, no lo corrijas. Pero en cambio, al sabio, al prudente, si tú lo corriges, se hace más sabio, se hace más prudente. Cuando tú corriges al sabio, el sabio te ama. Te dice, no lo había visto desde ese punto de vista, muchas gracias por hacérmelo ver desde ese punto de vista. Y lo estás haciendo más sabio. Por eso te ama. Pero el necio no entiende de que una corrección es amor. El necio entiende las correcciones como ataque. El sabio entiende la corrección como amor. Cuando una persona me corrige, yo siento y entiendo que esa persona me ama. Porque van a haber muchas personas que te están viendo equivocada y no te van a decir nada. Te están viendo mal, no te van a decir nada e incluso te van a aplaudir. Dale que estás bien. Pero el que te dice, no, por ahí no es. Ese te lo dice porque te ama. Eso dice ahí en el 8 y 9 de Proverbios 9.
Ahora, el texto 11 de Hebreos 12 que iniciamos donde yo le dije, no lo busqué, que ya lo leímos, en el que yo le dije que era el texto que me importaba en la lectura inicial, en el que decía que ninguna corrección en el presente era causa de gozo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que a nadie nos gusta que nos corrijan. Ahí eso lo dice, eso está implícito. O sea, que ninguna corrección es causa de gozo. O sea, que mientras a mí me corrigen, yo no voy a estar riéndome. Ay, sí, sí, por dentro duele, pero a la vez te alegra. Porque saben que te amas y porque sabes que te están haciendo mejor. Ninguna corrección en el momento, tú te vas a reír. Si te ríes a veces es de sarcasmo, como quien dice, este es más pecador que yo y que o sea, no. Las correcciones son incómodas. Yo el primero, si me corrigen al momento, me retuerzo, pero mira, me está amando. Que me corría. A mí dígamelo, me corrige. Porque hay veces que uno no se da cuenta de lo que uno está haciendo. No se da cuenta de lo que... Y usted sí lo puede estar viendo. Y si de verdad me aprecia y me ama, me vas a corregir y me vas a decir, mira, esto está mal por esto y esto y esto. Si ya está en mí, ponerme terco y decir, no. O decir, tienes razón. La persona que es orgullosa nunca piensa que necesita ser enseñado. Nunca piensa que necesita ser enseñado. Yo aprendo solo. O yo pongo YouTube. Mire, hay aquí anoté algunas preguntas que nos pueden hacer, que nos podemos hacer para saber si somos personas corregibles o incorregibles. Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer, a ver si saber si soy una persona corregible o no. Esta es la primera. ¿Quién puede corregirte en tu vida? ¿Quién? ¿Solo Dios? Pero vamos a pensar honestamente, porque en la teoría religiosamente vamos a decir, no, a mí me puede corregir cualquiera, pero en la práctica cuando nos corrigen ponemos trompa. Vamos a ser honestos. Decimos aquí en el culto, no, yo me dejo corregir. Sí, amén. Decimos amén en la teoría. ¿Quién te puede corregir? No cualquiera, sí, cualquiera. Pero cuando nos llegan corrigiendo, amarramos la cara. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién nos puede corregir en tu vida? ¿Solo Dios? ¿Alguien se atreve a corregirte? ¿Alguien se atreve a corregirme? Porque si la respuesta es nadie, entonces hay un problema en nosotros. Que nadie quiera corregirme significa que ya todos saben cuál va a ser mi reacción. Si alguien no se atreve a corregirme, es porque ya sabe cuál va a ser mi reacción. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nos empiezan a corregir ponemos mala cara o le pegamos 2, 3 gritos.
¿Quién quiere corregir a una persona así? Ya bueno, déjala que se estrelle. Eso es lo primero que decimos, ¿verdad? Porque, porque nadie quiere gritos ni malas caras. Y es por eso entonces que nadie se atreve a corregirte. Otra pregunta. Si te corrigen, la persona que te corrige puede permanecer siendo tu amigo de verdad. Esa persona que te corrige puede permanecer siendo tu amigo de verdad, porque me ha pasado en ocasiones que yo le digo, hermano, mira que no, esto está así mal. Y de repente, poco a poco se fue alejando y más nunca me habló. O me tiene de lejos. ¿Puede la persona que nos corrige permanecer siendo nuestro amigo de verdad? Pues si la respuesta es no, el problema no está en la persona, sino está en nosotros. La otra preguntita es, ¿quién te corrige tiene algo contra ti? ¿O te tiene manía? ¿O te está atacando? ¿Te está atacando? Porque si sentimos que quien nos corrige tiene algo contra mí, o me tiene manía, o me está atacando, entonces el problema no es la persona, es nuestro orgullo. Mire, yo creo que vamos a terminar ya, porque esto me falta bastante todavía y ya el tiempo se está acabando. Hay una frase que las personas incorregibles solemos decir. Yo soy así. Yo soy así. Esa es como diciéndole, ¿sabe qué? A mí no me diga nada. Y si tú me quieres, tómame o déjame así. Otra frase que decimos, la persona incorregible es, pero otros también lo hacen. Todo el mundo lo hace. Yo no soy el único que lo hace. Justificando, protegiendo nuestro orgullo. No agachamos la cabeza y decimos, tienes razón. Fallé. No importa que el mundo lo haga. Nosotros no. Hay otra frase que es muy familiar también en los que somos incorregibles. Todos fallamos. Todos fallamos. Justificando lo que hacemos. De forma indirecta estamos defendiendo el orgullo ahí de que hicimos las cosas, pero no quiero que me digan nada. Todos fallamos, todos somos pecadores. E incluso con esa frase te citan hasta la Biblia. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ahí sí te citan la Biblia y ahí sí se sabe en la Biblia, pero los textos de santidad y de arrepentimiento, esos no se lo saben. No lo sabemos. Porque la persona incorregible lee la Biblia para aprenderse los versículos y los textos para defender su orgullo y no para cambiar. La Biblia nos enseña que debemos tener oídos de discípulos, no oídos de crítico. Escuchar con humildad y no para responder.
Porque hay veces que nos están hablando, pero no estamos esperando que termine de hablar para responder y brincar. Y no para analizar con humildad y decir, tienes razón. O para decir de otra manera, ¿sabes qué? Explícame más de esto o ayúdame a entender esto más. ¿Cómo? ¿Por qué piensas que esto está mal, que estoy haciendo esto? O cosas como es. Conversa. No nos cerremos en banda a lo que nos estén diciendo. Vamos a analizarlo. La persona que es corregible tiene que tener acceso a ser corregido. La persona que es corregible o que se dice, si yo no puedo decir que yo soy una persona que puedes corregir cuando no le doy acceso a nadie a que me corrija. Está mal. Y tiene que tener acceso a que cualquiera nos pueda corregir. No que no, a mí Dios nada más me corrige, no. Cualquiera, e incluso, como dije hace un rato, hasta la persona que es más pecadora que yo. Porque como vimos hace un rato, Dios puede utilizar a quien sea para corregirnos. Y tenemos que dar gracias a Dios por las personas, por las correcciones y por las personas que nos corrigen. Porque son personas que se están atreviendo a corregirnos para que seamos mejor, porque esas personas se están exponiendo a una grosería mía. Tenemos que darle gracias a Dios por esa persona y por las correcciones, porque también véanlo desde el punto de vista de Hebreos 12, que leímos, al Dios al Hijo que ama. Entonces somos hijos y sintámonos satisfechos de que si nos está corrigiendo Dios a través de ella, a través de Él, es porque nos ama. Tenemos que darle gracias a Dios por la corrección y por esa persona que Él utiliza para corregirnos. Porque nos están diciendo lo que otros ven y no nos dicen nada. No solamente no nos dicen nada, se ríen y hablan de nosotros a nuestras espaldas. Diciendo, oh, mira esa vieja tan grosera. Oh, mira esa tipa tan déspota. Oh, mira esa vieja, no, esa tipa tan presumida. Pero si alguien te lo dice, no tenemos por qué molestarnos. Tenemos que darle gracias a Dios y a esa persona. Ya vamos a terminar ya. Pero quiero terminar haciendo un examen. Tengo un montón de textos ahí, pero que no. Haciendo un examen de si somos corregibles o no. Si somos gobernados por el orgullo o no. ¿Y cómo nos vamos a hacer ese examen? Haciéndonos esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos acercamos a una persona que ofendimos y le dijimos, perdóname? ¿Cuándo fue la última vez que salió de mi boca, me equivoqué? Perdóname. Eche para atrás, a ver hasta dónde llega. Si echa hacia atrás y no encuentra esa vez en específico, hay que trabajar ahí, porque el orgullo está gobernándonos. Porque una de las dos palabras más importantes en el diccionario de un cristiano es perdón y te perdono. Pero si usted echa hacia atrás y no encuentra
esa última vez de cuando salió de mi boca, me equivoqué o perdóname. Eso nos va a indicar, eso es un indicador, un termómetro de cómo andamos. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra y por el entendimiento. Señor, te damos